¿Sabéis? En el año 2018 dije esto. El hecho de que el mundo de los juegos de mesa, por suerte, vaya avanzando, da lugar a que salgan muchísimos títulos en el mercado. El hecho de que salgan muchos títulos en el mercado quiere decir que se está moviendo dinero. Autores y editores que tienen talento sacan al mercado juegos que son buenos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese aumento paulatino de juegos que hay en el mercado, imaginad que es un 10% de juegos que son tremendamente buenos. Imaginad que salen 100 juegos al mercado. Pues ya sabes que de esos 100 juegos que salen al mercado, 10 son buenos o muy buenos. Imaginad que los que salen al mercado son 500 y seguimos manejando ese 10%. Ya son 50 juegos buenos o muy buenos. Imaginad que son 1000 los juegos que salen en un año al mercado. Ya son 100 juegos buenos o muy buenos. Pero mi tiempo para jugarlos es el mismo. Y yo, en lo que antes eran 20-25 horas semanales para poder dedicar al mundo de los juegos de mesa, antes lo tenía que repartir entre 10 juegos, después tuvo que ser entre 50, y ahora tiene que ser entre 100, o 150, o 200. Porque no todo lo que juego es bueno, pero tengo que probarlo para saber si es bueno o no. Y es algo que 4 años después sigue absolutamente vigente. Hay en el mercado una cantidad brutal de juegos que están increíbles. De juegos que de una manera o de otra, te guste un género o te guste otro, te van a encantar. Y vas a querer jugarlo una y otra vez. Pero ¿sabes qué pasa? Que tu tiempo, al igual que el mío, son finitos. No finitos como yo en 2018, sino finitos de que no tenemos mucho. Hoy os traigo 3 juegos que para mí merecen un montón de mesa, pero que por desgracia no se la enseño. El primero de los juegos que os traigo hoy es Anachrony, de Richard Amann y Victor Peter, dos autores conocidos también por hacer otros juegos de Mindclack Game, como es el caso de Trickerion, de Perseverance, de Cerebria. Mindclack Game, para los que no lo conozcáis, es una de esas editoriales que saca campañas de financiación brutalmente millonarias, que son grandes éxitos, que tienen unas cajas enormes, con un montón de contenido, con chorrocientas expansiones en los juegos, y que sacan Eurogames bastante buenos. En España lo trajo Maldito Games, es un juego de 2-4 jugadores, con unas partidas de 2 horas aproximadamente, y con un modo solitario de David Turczi, del archiconocido David Turczi, autor de juegos en solitario principalmente, y de cosas raras como el Tahuantinsuyo, por ejemplo. Anachrony era el juego típico Eurogame, que no innovaba mucho, o sea que era la mecánica principal del juego, era algo que había visto 25.000 veces. Lo había visto en el Agrícola, lo había visto en un montón de juegos de colocación de trabajadores, porque no deja de ser eso, un juego de colocación de trabajadores con distintos tuneos. ¿Qué particularidad tenía Anachrony? Tenía 2 principalmente. La primera de ellas era que dentro de esas 7 rondas en las que se desarrollaba el juego, de la cuarta a la quinta cambiaba una cosa principal, y era que caía un meteorito y modificaba por completo el modo de juego. Es decir, si antes podías ir a todas las localizaciones que tenías en el tablero principal, ahora tenías una serie de localizaciones limitadas, tenías lo que se llamaba el colapso de las capitales. Y no solo eso, sino que además tu tablero propio de juego tenía ciertas limitaciones. Te habías quedado sin disposiciones en el tablero para poder poner tus exotrajes con tus personajes. Tenías por un lado los trabajadores, tenías por otro lado los exotrajes y tenías por otro lado trabajadores con exotrajes. Dependiendo de lo que hicieras, los podías poner en unos sitios o en otros. Ibas consiguiendo una serie de recursos y aquí llega en esos recursos la segunda gran maravilla que tiene Anachrony, que es el tema de coger recursos a futuro. Tú en la ronda 2 puedes coger un recurso, pero va a llegar un momento en la partida en que vas a tener que devolver ese recurso o si no te vas a comer una anacronía. Y no solo eso, sino que además, si haces determinadas acciones en el juego vas a conseguir las anomalías, es decir, distintas penalizaciones que vas a tener a nivel mecánico. Como una cosa tan futurista, tan rara, tan extraña, consigue que encaje perfectamente la mecánica con la temática. Está muy chulo, está muy bien conseguido. Y ya os digo, Anachrony para mí es un juego que podría estar perfectamente en mi top 10 de juegos de mesa de todos los tiempos, pero que no juego, sin exageraros, desde el año 2019. La última partida que le eché en 2019. Y no nos engañemos, Anachrony merece un montón ver más mesa. Sacaron después expansiones. Las expansiones, como
tuve vista, sacaron unas expansiones con el tiempo, en el año 2022 me parece, o a finales de 2021. Han salido unas expansiones a las cuales no les he metido mano, no me las he comprado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si no he explotado todavía lo suficiente el juego base, no me voy a meter en expansiones para que cojan polvo, para que estén ahí muertas de risa. Si el día de mañana sigo jugando a Anachrony y le doy candela, me pensaré si meterme en las expansiones, en Fracturas del Tiempo, que parece que se llama una de las expansiones. Si no, me parece a mí que me voy a quedar con el juego base, con los módulos que trae los exotrajes, que ya el juego da de por sí bastante. Así que este es el primero, Anachrony. El segundo de los juegos que os traigo es este de aquí, este pepinaco. Se llama Nations, es del año 2013 si no recuerdo mal, y lo trajo la editorial Lautapelit aquí en español. Si no me equivoco, en aquel momento la distribución era de Asmodee. Es un juego de 4 autores. Yo no sé si son hermanos, si son dos parejas de hermanos, si son 2 matrimonios, supongo que serán 2 matrimonios. Aunque bueno, como siempre digo que los Brand son hermanos, meto la pata hasta el corvejón, voy a decir que son los Rosen y los Hackanson, ¿vale? Unos se llamaban Rustan y Nina y los otros Robert y Einar o algo así. Estos 4 autores, que me parece que no han hecho nada más en la vida, aparte del Nation de dados y la expansión de este Nations, que se llamaba Dynasties, me parece. No llegué a jugarla nunca, no lo tengo. Me quedé con el base. Hicieron un pepinaco tremebundo, con unas partidas de más de 2 horas, tranquilamente. Se te pueden ir a casi 3 horas, de 1 a 5 jugadores. O sea, era una cosa que era una locura en cuanto a número de jugadores. Jugar a Nations a 5 es echar una tarde entera. O sea, se puede ir tranquilamente a las 3 horas y pico. Pero es un juego que crea una satisfacción en mesa brutal. Para mí es, junto a Through the Ages de Blood Aquatic, uno de los grandes juegos de desarrollo de civilizaciones. Además, que notas ese desarrollo. Vas viendo cómo evoluciona tu civilización. Básicamente representáis a distintas facciones, distintas civilizaciones a lo largo de la historia. Y al igual que Through the Ages, vas notando el paso del tiempo a lo largo de las cartas que vas teniendo. Hay un tablero común para todos los jugadores en el que se van desarrollando una serie de hileras que se irán moviendo a lo largo de las 4 rondas que tiene el juego, y tendrás distintas cartas que vas poniendo en tu tablero de juego. Las cartas pueden ser pues de maravilla, pueden ser de militar, pueden ser de recursos, pueden ser de puntuación. Son cartas que vas trayendo a tu zona de juego, sustituye lo que tenías ya debajo y te va modificando lo que vas consiguiendo a lo largo de las rondas. Tiene una interacción absolutamente brutal entre los jugadores. Y cuando digo brutal, es brutal, créanme. Hay una carta, por ejemplo, que es la carta de guerra, que son las negras, que la traes a la zona de juego y ya sabes que al final de esa ronda todos los jugadores tenéis que llegar a determinado nivel militar, so pena de recibir la penalización que vais a tener en la carta. Además, ya no es solo eso, ya es el tema de necesitar recursos a otro jugador, irle quitando recursos a otro jugador, saber que al final de la ronda vas a tener que pagar una serie de recursos dependiendo de lo que tengas, vas a coger a lo largo de las rondas recursos que tienes que ir optimizando, todo ello para ir consiguiendo puntos hasta que al final de la partida, cuando pasa esa cuarta era, cuando termina, el que más puntos de victoria tiene, ha ganado. Es un juego maravilloso, un juego que cuando terminó la edición de Lautapelit, en el año 2013-2014 me parece que era, cuando terminó ese año no se ha vuelto a saber nada del juego, se dijo que había una editorial que le iba a sacar, no se ha sabido nada, la caja es verdad que es absurdamente grande, la caja es gigantesca para lo que trae, era una caja innecesariamente grande, y dijeron que le iban a sacar una caja más comedida, con algunas chucherías, con algunas tonterías, no se sabe si iban a meter Dynasty en su momento, pero eso se queda ahí durmiendo el sueño de los justos. Ya digo, si no conocéis Nation y tenéis ocasión de hincar el diente, hacedlo, porque si os gustan los juegos de civilizaciones, creo que os va a molar bastante. El último juego de los 3 que traigo hoy es para mí un absoluto sacrilegio. Y cuando digo sacrilegio es que resulta paradójico que uno de los juegos que está tranquilamente en mi top 3 de juegos de mesa de la historia de la humanidad, la última vez que saliera a mesa en mi casa fuera en el año 2020. Os estoy hablando de la obra cumbre de James Tegmayr, os estoy hablando de Scythe. Obra cumbre pendiente de probar Pendulum, pero créanme que Pendulum no va a superar a Scythe. Esta maravilla es un juego de 1 a 5 jugadores, con unas partidas que duran aproximadamente entre hora y media a 2 horas, dependiendo de lo buenos que sean los jugadores y de lo bien que se dé el final de partida. Nos encontramos con un juego tremendamente peculiar, en el que se da una mezcla entre lo que es un Eurogame y un juego de miniaturas. Podemos entrar en la discusión eterna de si es un 4X, si es un 3,5X, si es un 3X. Mirad, olvidad eso. Olvidad eso. Los debates esos son estúpidos. Centraos en lo importante. Scythe es un pepino. Scythe es un juego en el que con una sencillez absoluta a nivel mecánica de hago arriba, hago abajo, hago ambos, consigue desarrollar un juego a lo largo de un tablero en el que te vas moviendo, y cómo ese arte de Jakub Rosalski
mezclado con esas mecánicas tan tremendamente sencillas de irte moviendo por esos hexágonos, de cómo vas moviendo población, de cómo vas consiguiendo recursos, de cómo vas consiguiendo estrellas, de cómo vas subiendo los distintos tracks, cómo vas desarrollándote un edificio que te va a liberar un espacio, al igual que hacían juegos como, yo que sé, como Gaia Project. Bueno, Gaia Project será posterior, como hizo por ejemplo Terra Mística. Juegos que te explotaban la cabeza y aquí veías esas mismas referencias, esos toquecitos, esos guiños, ese he jugado este juego y quiero meterle algo parecido dentro del mío. ¿Cómo consiguió eso Jamie? ¿Cómo lo hizo tan tremendamente bien? Y ha creado un juego que, no nos engañemos, es un juego absolutamente atemporal. Scythe es un juego del que se va a hablar toda la vida. No porque sea el juego más vendido de Stormmeyer Games, ni porque sea la obra cumbre de Jamie Stegmaier, sino porque es un juego tremendamente bueno. Un juego que dentro del modo de entender el marketing tan peculiar que tiene Jamie, con el que puedes estar de acuerdo o no, tienes que ver claro que el juego funciona como un reloj suizo, que funciona tremendamente bien, que es muy bueno y sobre todo que le añadieron 2 expansiones que le vienen como un guante, sobre todo de invasores, y tiene un modo campaña al que todavía no le he podido hincar el diente en condiciones, pero que tiene muy buena referencia, que le da aún más vida al juego, que tiene ese toquecito de sorpresa sin llegar a ser algo legacy, y que, ya os digo, para mí, entre mi top de juegos de mesa y un juego del que se va a seguir hablando muy probablemente toda la vida. Y que por desgracia, espero que no sean más de 2 años lo que tarde en salir a mesa otra vez. Pues nada, mozuelos, estos son los 3 juegos que he tenido a bien traeros hoy. 3 juegos que merecen muchísima más mesa de la que por desgracia le doy y que son pepinacos. ¿Por qué solo 3? Cuando realmente son bastante más, créanme, porque me gustaría sacar más vídeos de esto. Porque creo que son juegos que a los que lleváis poco en el mundillo de los juegos de mesa o no conocéis tanto del mundillo de los juegos de mesa, habéis empezado a rascar superficialmente y ahora con el tiempo estáis empezando a profundizar un poquito más. Quiero sacar juegos más antiguos. Fijaros, he sacado un juego de 2013, he sacado un juego de 2018 y he sacado un juego de 2016, como es Scythe. Hay pepinos por ahí que están increíbles y que merecen muchísima más mesa. Estoy hablando de juegos como Concordia, en fin, ya veremos en su momento Dungeon Pets, madre mía, ¿por qué no está todavía de nuevo Dungeon Pets? Debía que esperáis. En fin, juegazos que merecen mucho la pena salir a mesa. No me gustaría traer solo Eurogames, estos 3 que os he traído hoy son Eurogames, me gustaría traer otro tipo de juegos, me gustaría traer Ameritrash, cositas así, juegos party, juegos familiares, iré trayendo poquito a poco a esta sección. Pero ya os digo, por favor, la novedad es imprescindible, ¿vale? La novedad hay que vivir en ella, todo el mundo estamos muy contentos con ese, todo el mundo hemos visto todos los juegos que traen en ese, cuando aparece un editor famoso en un canal y anuncia 12 novedades, la gente nos volvemos locos con esas 12 novedades, pero, por favor, como dijo Rado en su momento, Rado es un reseñador que vive ahora en Malta, como dijo Rado en su momento, si parara el mundo de los juegos de mesa, y lo dijo me parece que fue en 2015 o 2016, si parara el mundo de los juegos de mesa ya tendríamos juegos para echar 5 vidas. La novedad es importante, pero sacad más a mesa lo que tenéis, ¿vale? Porque yo creo que no os vais a arrepentir, os vais a llevar muchas satisfacciones. Y por mi parte, poquito más hoy. Comentarios que queréis dejarme abajo en la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana como siempre. Yo ya sabré cómo gestionarlo. ¿Qué os han parecido los 3 que he sacado? ¿Cuáles meteríais vosotros? ¿Cuáles sacaríais vosotros? Si no jugaréis, por ejemplo, a Anacron ni con las manos de otro. Si es así, por favor, suscribíos y no volváis a escribir nunca más en este canal. Y poco más que deciros. Familia, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao.